Donald Trump pierde a su vocero en la Casa Blanca apenas unos días después de su nombramiento. Jason Miller, a quien el próximo presidente de los Estados Unidos había designado como portavoz, presentó su renuncia irrevocable este domingo, aludiendo a razones familiares. Jason Miller se desempeñaba como uno de los voceros de la transición y fue reconocido por el propio Donald Trump como hombre clave en su campaña, razón por la cual lo designó director de comunicaciones de la Casa Blanca. Miller explicó que quiere pasar más tiempo con su familia ahora que espera a su segunda hija. Medios locales consideran un revés esta renuncia para el equipo de Trump. Sean Penn Spencer, nombrado como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de los Estados Unidos, asumirá las funciones que deja Miller por lo menos por ahora. Los invitamos a la siguiente hora donde vamos a reportar sobre los planes del presidente electo Donald Trump para cerrar la Fundación Trump en medio de los esfuerzos de su equipo por separar a Trump de posibles conflictos de interés. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió una reunión con el embajador de Estados Unidos en Israel. Está molesto por la abstención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, que aprobó una resolución condenando construcción de asentamientos en la ribera occidental. Bueno, comenzamos con el anuncio del presidente electo Donald Trump de disolver la Fundación Trump. En un comunicado, el presidente electo dice que quiere evitar siquiera la apariencia de cualquier conflicto de interés una vez asuma la presidencia. Esta decisión parece sugerir que el presidente electo está preparado para tomar pasos y evitar conflictos de intereses potenciales, pero aún no está claro si eso también incluye, por ejemplo, separarse de sus multimillonaria compañía. En el comunicado también que envió el presidente electo esta semana, recalca que la fundación ha donado dinero a veteranos, a agentes del orden, a grupos que trabajan con niños, y además asegura que quiere seguir con su trabajo de filantropía en otras maneras. La Fundación Trump no tiene empleados ni una operación activa de recolección de fondos, y en octubre la Fiscalía General de Nueva York forzó a la Fundación a que desistiera de actividades de recolección de fondos a raíz de que la organización de caridad no estaba registrada de forma correcta en el estado y se encuentra también bajo investigación por acusaciones de que aparentemente Trump usó la organización para alcanzar acuerdos legales privados. De hecho, la Fiscalía dice que la Fundación Trump sigue bajo investigación y no podrá disolverse hasta completar la pesquisa. Vamos de tema. El presidente Obama dice que hubiera ganado la reelección si eso fuera posible en los Estados Unidos. En una conversación con su antiguo asesor, David Axelrod, que tiene un programa que se conoce como The Axe Files en podcast, pues Obama dice que su visión de esperanza y cambio siguen vivos y que aún quienes no concuerdan con sus políticas creen que el presidente llevó al país en la dirección correcta. Obama criticó una vez más a los demócratas por, dice, haber ignorado a los segmentos de los votantes que llevó a Trump a la victoria, y además implicó que la campaña de Hillary Clinton no logró llevar su mensaje a los sectores de la población que no han sentido los beneficios de la recuperación económica. Además dijo que la misma campaña limitó los recursos donde realmente pensaban que tenían ya la victoria asegurada. De hecho, el presidente destacó el trabajo de un enemigo político, el líder republicano Mitch McConnell, de quien dice logró una estrategia efectiva de obstruccionismo que le ayudó a los republicanos en las pasadas elecciones. Bueno, el primer ministro de Israel citó ya al embajador de Estados Unidos en ese país, Daniel Shapiro, a una reunión después de la molestia que causó el que Estados Unidos se abstuviera en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes pasado por una resolución que terminó condenando la construcción de asentamientos israelíes en la ribera occidental. Esa abstención la abstención de Estados Unidos permitió que el Consejo de Seguridad aprobara la resolución, y la molestia viene porque, bueno, en parte normalmente Estados Unidos veta resoluciones que tienen que ver con este tipo de situaciones de parte de Israel. Así, pues, se están acrecentando las tensiones en una relación bastante difícil. Vamos a hablar de lo que trae, las implicaciones de lo que acaba de ocurrir con el profesor Emilio Viano. Él es de American University. Como siempre, profesor, es un placer tenerlo con nosotros aquí en Directo USA. Gracias por invitarme. Hablemos un poco de esto, porque ¿qué tanto realmente afecta las relaciones, que de paso son bastante difíciles? Aunque Estados Unidos insiste que Israel sigue siendo uno de los más importantes aliados, pues esta retórica y lo que acaba de pasar no contribuye.
Bueno, claramente las relaciones entre Israel y los Estados Unidos durante la presidencia de Obama no fueron muy buenas, aunque Obama en realidad ayudó mucho a Israel. Por ejemplo, la famosa cúpula de hierro que protege a Israel de los misiles lanzados por Hamas desde los territorios palestinos es prácticamente un regalo de los Estados Unidos, pagado por los Estados Unidos bajo la administración del presidente Obama. Y muchas otras colaboraciones muy estrechas entre los militares, por ejemplo, y también diplomáticas. Así que sería un error decir que Obama no es un amigo de Israel, pero se puede también decir que no es tan amigo por ser ciego a lo que Israel está haciendo en los territorios palestinos. Y yo creo que en realidad lo que ha pasado el miércoles pasado es casi un regalo, un saludo de despedida por parte de Obama a Netanyahu, recordándose naturalmente de lo que hizo Netanyahu cuando Obama quería mucho que el Congreso aprobara su acuerdo con los de otros países del mundo, con Irán. Y como sabemos, detrás de las espaldas de Obama, el presidente de la Cámara en aquel tiempo, Boehner, trajo aquí Netanyahu, que pronunció un discurso completamente en contra de la política de un presidente que estaba a menos de 2 kilómetros de distancia en el poder en su propio país. Lo que totalmente muy raro desde un punto de vista diplomático, un insulto de primera contra un mandatario que quiere que su parlamento lo apoye en una medida que se considera muy importante para la paz internacional. Y ahora dice el mismo primer ministro Netanyahu que ellos tienen están convencidos de que el gobierno del presidente Barack Obama estaba detrás de la creación y la presentación de esta resolución que condena precisamente la construcción de asentamientos. Estados Unidos dice que no tiene nada que ver, que eso es un asunto que se generó por Egipto y otros países. Bueno, naturalmente los Estados Unidos ha desmentido que participó en ninguna manera en la preparación de este documento. Puede ser, o puede ser que sea completamente preparado por otros países que son bastante importantes, entre ellos Reino Unido, Francia, España, Rusia y otros. Y en este sentido, claramente, Netanyahu está utilizando a los Estados Unidos como un blanco de su rabia, casi de su berrinche contra esta decisión. Nunca sabremos la verdad. Puede ser que los Estados Unidos participaron, pero lo negan rotundamente y no es necesario que ellos participaran porque siempre hubo otros países muy interesados en ver a estos asentamientos cerrados, porque claramente representan no solamente una ocupación ilegal, pero una ocupación de facto del territorio palestino que se está reduciendo kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado hasta cuando los palestinos no van a tener más un territorio que haga un segundo estado del cual siempre se habla viable. No es más viable porque no tiene más territorio. Esto, por un lado, porque esta es la parte entre lo que está pasando entre Estados Unidos e Israel con el gobierno actual del presidente Barack Obama y el gobierno de Benjamin Netanyahu. Pero ahora el presidente electo Donald Trump también entró en la discusión pidiendo que se vetara esta resolución en la ONU y deja abiertas dos preguntas. La idea esta de que solamente hay un presidente en este momento, que es Barack Obama, y hasta dónde un presidente electo puede inmiscuirse en ese tipo de asuntos. Y la otra es la reacción de decir incluso que muchas cosas van a cambiar hasta la relación con la ONU de que el mismo Donald Trump llegara a la presidencia. Bueno, claramente esto también es algo muy raro en la historia de los Estados Unidos. Mismo el presidente Obama respetó mucho a George W. Bush, y otros respetaron al presidente en función, porque claramente es parte de una democracia de esperar hasta cuando sea presidente antes de pronunciarse y antes de actuar. En ese sentido, Trump, como ya sabemos en otras ocasiones, está rompiendo todas las tradiciones diplomáticas y naturalmente generando también mucha preocupación de cómo va a gobernar, porque parece que gobierna por impulso, por tweet, más que por reflexión y por una política diplomática bien preparada. Bueno, veremos, porque hay mucha tela que cortar y bueno, seguramente vamos a estar muy ocupados el próximo año. Profesor Emilio Viano, muchas gracias por... El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunió con el embajador de Estados Unidos en Israel, un encuentro sin precedentes. Aún no hay detalles
sobre esa reunión cara a cara, pero se anticipa un mensaje de rechazo para el presidente Barack Obama. Netanyahu ha criticado fuertemente que Estados Unidos se rehusara a vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenó los asentamientos judíos en la ribera occidental. El primer ministro israelí dijo este domingo que no tenía dudas de que el gobierno de Estados Unidos había promovido esa resolución, coordinado su reacción y había demandado que se aprobara. A Israel también le preocupa otra resolución que podría llegar muy pronto al Consejo de Seguridad y que intenta imponer plazos y un calendario para las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Y para hablar de las repercusiones que puede tener esta resolución, especialmente cuando faltan solo días para la llegada del nuevo gobierno de Donald Trump a Estados Unidos, nos